tratando el tema de la divina liturgia, que es la forma como se celebra en el cristianismo este rito que recuerda la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, dada como salvación al mundo, a los hombres, a los seres humanos. Y esta divina liturgia que en el occidente se le llama misa porque al final el diácono en la iglesia occidental decía una frase, decía a los fieles, ite misa est, váyanse porque ya ha sido enviada la oración, el ofertorio, la, la ofrenda. Y entonces decía, ite misa est. La gente se quedó con esa frase, misa, misa, y se quedó como misa. Se le agregó luego Santa Misa, pero no es el nombre correcto. El nombre correcto, el nombre primero, el nombre más antiguo que se da a esto es Eucaristía, que viene del griego Eucaristos, que es acción de gracias, dar gracias por algo, en este caso a Dios, y nosotros usamos ese nombre, Eucaristía, y más comúnmente divina liturgia, porque leiturgo, la liturgia, es la acción que uno hace de respeto hacia otra persona, es la forma de comportamiento, cómo uno debe comportarse, cómo uno debe tratar al otro. En este caso, al ser divina, es cómo tratar a Dios, cómo debemos tratar a Dios. Y obviamente, desde los primeros cristianos, tomaron sus raíces en ceremonias y celebraciones de origen judío, entre ellos la Pascua, como por igual en una serie de oraciones de origen judío. Pero eso no hace que la ceremonia sea propiamente judía, sino que ya tenga una interpretación, una forma incluso de hacerlo totalmente cristiana. Y por lo tanto, esta ceremonia, este rito, esta forma de actuar, deja de ser un rito pagano y pasa a ser algo solemne, sagrado, en donde recordamos la vida de nuestro Señor Jesucristo, sus enseñanzas, y junto con sus enseñanzas procuramos unirnos a lo que Él quiere hacer, es decir, dejarnos también trabajar espiritualmente durante esa ceremonia. Es decir, no es solamente una ceremonia conmemorativa o recordativa o un memorial, que de hecho eso muchas veces, particularmente en los protestantes, se repite mucho esto, que es la memoria de la Santa Cena, el recuerdo de la última cena. Para nosotros eso no tiene sentido, no es un recuerdo simple y sencillamente de la última cena, sino que es verdaderamente volver a unirse al único sacrificio y a la única liturgia que Jesucristo está eternamente celebrando en el cielo. Él regresa después de su nacimiento, muerte y resurrección en su ascensión al reino de los cielos y en el reino celestial está constantemente ofrendándose a sí mismo, a Dios Padre, para que Dios Padre acepte su sacrificio y aceptando su sacrificio acepte a toda la humanidad, a la humanidad entera. Esto es algo muy importante, muy trascendental, porque caso contrario queda en un rito, en una ceremonia que solamente recuerda un hecho histórico. Es igual como las personas que hablan de Jesucristo, pero hablan de él como un personaje histórico, como un líder, como alguien que hablaba bonito, pero no como lo que es nuestro Salvador, es decir, alguien que personalmente y directamente tiene una realidad de unión con nosotros y una dependencia mutua que tenemos entre Dios y nosotros. Bien, hemos visto ya por videos un poco lo que va sucediéndose en la liturgia. Y en la liturgia comienza, siempre hago una especie de pequeño resumen, ¿no? Se comienza bendiciendo al reino del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y después de esto hay una serie de una letanía, unas oraciones amplias y grandes donde se pide absolutamente por todas las cosas del mundo. Y luego hay una serie de antífonas
o pequeños cánticos unidos a los salmos. Son 3 grandes antífonas con parte de los salmos que se van cantando hasta el momento en el cual se hace un himno, que es el himno del Verbo de Dios, declarando a Jesucristo nuestro Salvador. Y por último, en la última antífona que se hace, se recita las bienaventuranzas. Después de eso viene la pequeña entrada, que lo hemos visto el día de ayer. Obviamente hemos explicado que se llama pequeña entrada porque hay una gran entrada, ¿no? Y en eso vemos ya la preparación en donde se hace además el trisagio, la oración de Santo Dios, Santo poderoso, Santo inmortal, ten piedad de nosotros, y que se da un culto en el cual el sacerdote y el sacerdote representando a todos los que asisten a la liturgia, no se une al cántico de los ángeles y de los bienaventurados en el cielo. Terminado ese cántico, inmediatamente inicia las lecturas. Y a esto nos vamos a referir el día de hoy. Hemos hablado ya sobre el valor justamente de la palabra, de la liturgia de la palabra, y de cómo los fieles de los primeros siglos, al no tener textos, por ejemplo, para nosotros es una maravilla que tengamos la Biblia, que la tengamos a mano, eso es una bendición de Dios. Eso no había en ese entonces. Hay que recordar que hace 2000 años no había imprenta, y la imprenta recién aparecería después del año 1490, me parece que es 1480, no recuerdo cuándo Gutenberg exactamente en Alemania comienza con esta maravilla de lo que es la imprenta. Y una vez que ya hay los libros, por primera vez comienza a existir esta realidad de poder tener. Pero mientras tanto, verdaderamente tenemos que comprender que no tenían los fieles acceso a la palabra de Dios. Y esto presenta toda una problemática que ahora mismo vamos a volver a relatar rápidamente. Deben comprender que los cristianos de los primeros siglos no tenían en sus casas, sino que había uno que había tomado esos textos y que lo guardaba porque el sacerdote o el obispo le encomendaba. Casi siempre esta persona era el lector, es decir, la persona que además sabía leer y que además tenía la bendición para poder hacer la lectura públicamente. Por lo tanto, la iglesia dejaba en casa de esta persona cuando se reunían y cuando tenían estas sinaxis, les llamaban así, estas reuniones para compartir la palabra de Dios, y muy frecuentemente junto con el compartir la explicación que el obispo o el sacerdote daba del evangelio, ¿no? Inmediatamente el lector era quien llevaba ese texto a la casa, al lugar donde se celebraba. Esto en los primeros 3 siglos. Después de los 3 primeros siglos del cristianismo, ya la iglesia fue oficialmente reconocida, ya no era perseguida, por lo tanto muchas casas se volvieron templos. Y luego ya se construyeron propiamente templos solo y exclusivamente dedicados al culto divino cristiano. Por lo tanto, inmediatamente ya era posible fácilmente poder escuchar la palabra de Dios, tener una asamblea, una reunión con todas las de ley. El lector, que era la persona que recibía y guardaba la palabra de Dios en su casa, ya era una persona parte del clero, parte de los sacerdotes, y que evidentemente hacía esta función de leer la palabra de Dios no como cualquier cosa, sino como algo verdaderamente muy sagrado, muy solemne. Y por eso también hemos dicho, cuando el diácono anuncia la presencia de la verdadera sabiduría que proviene de Dios, ¿no? Hace el gesto del Evangelio bendecir y dice sabiduría. Inmediatamente todos deberían poner atención y darse cuenta que están recibiendo la verdad. ¿Por qué? Porque no se está dando cualquier cosa, ¿no? En el libro de los Proverbios, capítulo 8, versículo 4 y 10, dice, a vosotros hombres os llamo, a los humanos dirijo mi voz. Elegid mi instrucción
antes que la plata, el conocimiento antes que el oro puro. En Proverbios capítulo 8, versículos 4 y 10. ¿Por qué? Porque hoy en día, con mucha pena, y esta es la realidad de todos los siglos, no solamente de este momento, el ser humano no aprecia la sabiduría de Dios. Muchos prefieren el placer, la conveniencia, tener los oídos amortiguados, escuchar solo lo que se quiere escuchar. Y en ese sentido yo sí quisiera que veamos una cita bíblica para comprender mejor de la segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Segunda de Timoteo, capítulo 4, versículo 3. Y dice así en esta hermosísima carta de San Pablo, 4 versículo 3. Dice, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados por sus propios deseos, se rodearán de multitud de maestros que les digan palabras halagadoras. Y en el versículo 4 dice, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas, hacia las mentiras. Recuerden, este texto es un texto muy bello, segunda carta del apóstol San Pablo a Timoteo, capítulo 4, versículo 3, puede ser versículo 4 también. Y eso es lo que pasa ahora y con mayor acento todavía hoy. Y es que mucha gente, uno les habla, lean la Biblia, conozcan la Biblia, lean el Evangelio, y van y leen otras cosas. Yo, por ejemplo, conozco personas, y debo decirlo así, un poco, que tristemente, por ejemplo, van autores de libros, novelistas, que escriben cosas falsas, escriben cosas incluso fantasiosas sobre la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y por ejemplo, hay uno que el autor ha escrito esto que se llama Caballo de Troya. Y yo recuerdo desde el colegio, tenía un compañero con el cual he compartido muchas veces, y este compañero pues era el primero en decirme, oye, ¿ya leíste Caballo de Troya? Pero Caballo de Troya por Benítez, JJ Benítez, el autor este, está hecho de tal manera que te envuelve, que te parece muy interesante. Habla de unas personas que lograron a través de una máquina del tiempo ir a la época de Jesús y cuenta su versión de cómo supuestamente estuvo o estaba estos personajes en la época de Jesús. Y claro, es interesante, pero hay que entender, es una fábula. Y hay muchas personas que leen libros envenenados. ¿Por qué? Porque para que sea un veneno, para que tú te lo comas, viene bien envueltito en algo que aparentemente es bonito, ¿no? O que es rico. ¿Cómo es que se ha logrado a lo largo de la historia de la humanidad envenenar, hacerle daño a ciertas personas? Incluso algunos papas han muerto envenenados. Uno de ellos, por ejemplo, dice que le encantaban los higos y le llevaron un plato delicioso de unos higos muy maduros y él, ese papa, se lo comió ña, 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 y estaban envenenados los higos y se murió. Y así tantos casos de personajes que son hábilmente envenenados. ¿Por qué? Porque evidentemente miran por fuera y es algo atractivo. Hay muchos libros y muchos textos hoy, mucho más ahora que estamos en la época de la palabra, en donde el Internet, el Twitter, el Facebook, etcétera, son medios para adquirir muchas palabras, pero esas palabras pueden estar envenenadas. Y entonces, muy tristemente, hay novelas y hay gente que lee libros inmensamente gordos. Ni les puedo contar el caso de otros libros ya un poco más tonterosos, yo diría, como las sagas que le llaman de Crepúsculo, de Star Wars, de una cantidad de libros y de cosas que los jóvenes hoy en día leen. Pero tú les vas y les preguntas si han leído el Evangelio y no lo han leído. Y cuando yo me refiero al Evangelio, mis queridos hermanos, me refiero exclusivamente a los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y los Evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan son solo esto en la Biblia. ¿Ven?
esto que está aquí. No es ni siquiera toda la Biblia. Es solo este tantito, mire. Es que es vergonzoso. Yo no puedo creer que la gente, nadie le está diciendo, léete toda la Biblia. No, no, no. Le estoy diciendo solamente lean los evangelios. Los evangelios de Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y ni esto lo leen. Por lo tanto, después dicen una cantidad de cosas y se inventan y hablan que Jesús... Entonces, cuando el sacerdote en la iglesia ortodoxa sale con el evangeliario y va con el diácono, en el caso de haber diácono, y dice sabiduría, estamos proclamando que la palabra de Dios es lo que vale la pena, es lo verdadero, no es un engaño para que verdaderamente recurramos, pero aún así la humanidad entera no hace caso de escuchar la palabra de Dios. Es muy interesante que nos demos cuenta que hay muchas lecturas que pueden ser muy llamativas, pero no dejan de ser engañosas. Y por eso cuando el sacerdote toma el Evangelio y lo lleva y lo proclama y dice sabiduría, estamos hablando verdaderamente de algo que vale la pena, que se debe leer, que se debe conocer. Continuamos un poco con esta enseñanza del día de hoy. Voy a colocar inmediatamente el video de lo que nos corresponde el día de hoy y espero que ustedes lo vean con atención a ver qué exactamente es lo que hace entonces el diácono después de la lectura que se hace de la epístola y cómo inmediatamente se hace la lectura del Evangelio en la Divina Liturgia. Sfânta Evanghelie de la Luca citire. Să luăm aminte. În vremea aceea trecea Iisus sâmbăta prin semănături cu grâu, iar cenicii lui smulgeau spice, le împrecau cu mâinile și mâncau. Dar unii dintre farisei le-au zis, de lui s-a făcut la loc să ne plaasă ca și cealaltă. Pace ție, binevestitorule! Și Duhului vostru prea cuvioase, Părinte. Muy bien, hemos visto entonces cómo el sacerdote sale junto con el diácono y después de la lectura que se ha hecho de la epístola, en que se ha hecho una incensación también dentro del altar y que se ha preparado el reino de los cielos para que en definitiva Jesucristo salga y dé su palabra, sale el diácono y vuelve a proclamar nuevamente esta frase que yo ya les había dicho a ustedes. Sabiduría, levantémonos y escuchemos el santo evangelio. Y el sacerdote inmediatamente dice, la paz sea con vosotros. Y el coro contesta, y con tu espíritu. El diácono, en este caso, cuando hay diácono, si no lo hace el sacerdote, dice, lectura del Santo Evangelio según San. Hay solo 4 opciones, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿No? Hay mucha gente que en el español dice, tengo un hermano que se ha hecho evangelista. Yo digo, ¿se ha hecho evangelista? ¡Ah! ¡Qué maravilla! No, 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 está equivocado. Dicen, se ha hecho evangélico. Una cosa es ser evangélico, que es seguidor de los protestantes que dicen que siguen solo el evangelio, por eso les dicen evangélicos, y otra cosa es ser evangelista. Evangelistas son los que escribieron
el Evangelio. Y los que escribieron el Evangelio fueron Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Si me viene y me dice alguien, mi hermano se ha hecho evangelista, digo, qué barbaridad, se ha hecho uno de los cuatro, Mateo, Lucas, Marcos y Juan. ¿Cuál de los cuatro es? Se equivocan en el término y entonces hay que decir, tal persona se ha hecho evangélico. Los evangelios son cuatro, no hay más. No, pero yo he escuchado que hay unos evangelios que llaman apócrifos. Y es que sí, la iglesia católica escondió, ñe, 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 ñe. Hay tantas historias y no hay comprobación arqueológica ni histórica. No, no hay que hacer caso de eso. No, han aparecido después de 1970 algunos textos que se han encontrado, pero a todos estos se les llama textos apócrifos. Se entiende por apócrifos, no libros prohibidos, malos, demoníacos. No, eran libros escritos por autores, no sabemos si con buena o con mala intención, así como estos libros de J. J. Benítez, de Dan Brown y de todos estos que escriben historias, ¿no? Son libros que de alguna manera pretenden llenar el vacío histórico que hay entre Jesús y su juventud hasta el momento en que él salió a la vida pública. Entonces se inventan una serie de cuentos, de historias, algunas fantásticas, algunas muy simpáticas, yo diría. Algunas son historias incluso que yo podría decir o calificarlas de devotas, ¿no? Pero otras son historias malignas, son historias malvadas, son historias que ya colocan a Jesucristo como si fuera un brujo, como si fuera incluso un personaje perverso. Y hay que tener cuidado porque evidentemente no es la imagen de nuestro Señor y Salvador Jesucristo, y los libros apócrifos podrían o pueden leérselos un poco, pero siempre entender que no son libros inspirados por la palabra de Dios, no son inspirados por Dios. Y cuando viene a proclamar el sacerdote o el diácono, a decir en voz alta, esa palabra es una palabra trascendente, es una palabra que debería llenar nuestros corazones. Y evidentemente incluso el sacerdote, el celebrante, bendice diciendo, la paz sea contigo, lector, ¿no? ¿Por qué? Porque evidentemente esa lectura trae la paz y no es cualquier cosa. Y debemos recordar sobre todo también que el Evangelio, este recuento histórico de la vida de Jesús, para quien lo logre escuchar, es siempre una gran bendición. Y recibir una bendición de Dios, no vamos a quedar impávidos, no vamos a quedar sin respuesta. En Lucas capítulo 12, versículo 48, dice claramente el Evangelio, a quien se le dio mucho, se le exigirá mucho. Y si nosotros escuchamos la verdad de Cristo, vamos a ser responsables ante Dios de lo que hagamos con ella. Es como cuando en un negocio o en cualquier cargo, incluso un cargo político, digámoslo así, o social, se nos entrega a cargo algo, las llaves de una institución, o se nos entrega una sala de cómputo, o se nos entrega material para distribuir o para hacerlo producir, o una tierra, debemos responder por eso. Y no debemos hacer como el hombre al que se le dio un talento, pero que por temor fue a enterrarlo y no sacó provecho de él. Eso está en Mateo capítulo 25, versículo 18. Cuando escuchamos la palabra del Evangelio, se nos confía un tesoro que debemos hacerlo fructificar. De otra manera, nosotros escucharemos algún día, el día del juicio final, que a todos nos va a llegar un día, vamos a escuchar una condenación. ¿Por qué? Porque indudablemente es algo sagrado. Y por eso también el sacerdote, cuando el diácono en este caso, o él mismo, va a leer la palabra de Dios, dice una oración preciosa que quiero compartir con ustedes. Dice así, ilumina nuestros corazones, oh Maestro, amante de la humanidad, con la luz incorrupta de tu divino conocimiento y abre los ojos de nuestra mente a la comprensión de tu Evangelio e infunde en nosotros el temor de tus santos mandamientos, para que venciendo todo deseo carnal, sigamos una vida espiritual, pensando y obrando cuanto te agrada.
porque tú eres el que ilumina nuestras almas y cuerpos, oh Cristo nuestro Dios, y a ti rendimos gloria junto con tu Padre, que no tiene principio, y tu Santísimo Espíritu bueno y vivificador, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Esta oración ya se la compartí el día de ayer, pero quería nuevamente volver a repetir por la importancia que tiene la lectura del Evangelio. Así como en la Divina Liturgia tiene un punto fundamental y radical, que es la consagración o transmutación del pan y vino en el cuerpo y la sangre de Cristo. Igualmente, en la primera parte, que es la que estamos viendo ahora, esa primera parte tiene la parte fundamental, el Santo Evangelio. Y por eso mismo debemos absolutamente todos poner atención a la sagrada y divina palabra del Señor. Inmediatamente yo quiero continuar en esta reflexión, que si escuchamos la palabra de Cristo con un corazón sincero y contrito, ansioso de aprender y de aceptar la corrección, porque lo más triste que existe en el ser humano es que su corazón no quiera ni escuchar ni aceptar la corrección, así como recibir un mandato para que podamos llevarlo a cabo. Solo entonces, en verdad, escucharemos nuestra propia salvación, porque el fruto de haber escuchado el Evangelio será de un modo espiritual agradable a Dios en actos y en palabras. Y no seremos como lo que dice la carta del apóstol Santiago, capítulo 1, versículo 25, los que se contentan con oírla para luego olvidarla, sino que debemos ser como quien la pone en práctica. Por todo lo que implica el escuchar con un corazón atento y vigilante el Santo Evangelio, no debemos sorprendernos que el sacerdote pida por nosotros, para que nosotros también seamos dignos de escuchar, de entender. Y por eso también el diácono recibe la bendición del sacerdote, porque no es cualquier cosa. A veces se cree que la palabra de Dios se la puede coger, tomar, leer como sea, casi casi jugar con ella. No, la palabra de Dios es sagrada. Todos estamos de pie en la liturgia para recibir esas palabras. ¿Por qué? Porque el diácono también dijo, sabiduría, estemos atentos. Ese estemos atentos es un stand up, un levantarse, un no estar adormilados. Es terrible pensar que alguien asista a una liturgia y que esté durmiendo, que no ponga atención, o descansando. Es no escuchar bien las palabras del maestro. Incluso hoy, todos estos gestos que hacemos repitiendo lo que se comenzó a hacer desde las primeras comunidades cristianas, deben llevarnos también a tener actitud corporal, de escuchar con atención. Hay muchas cosas, queridos hermanos, y muchas palabras en este mundo, pero ninguna palabra dicha en todo el mundo es como la palabra del Evangelio. Todo lo que escuchamos, toda la multitud de palabras, los ríos de palabras que escuchamos en noticias, en las películas, en los programas de televisión, en las palabras que nos dicen compañeros de trabajo, la familia, los amigos, lo que leemos en libros, revistas, periódicos, todas esas palabras pueden desvanecerse como polvo en el viento, no tienen ninguna trascendencia. Incluso aquellas palabras que a veces pueden parecer a nosotros que son palabras que van a perdurar y que tienen una gran importancia. Por ejemplo, cuando vemos incluso las situaciones terribles que vemos en la humanidad, matanzas, guerras, amenazas, rumores, quiebras, pero todas esas palabras pasarán, pero su palabra, la palabra del Señor, no pasará. Mateo 24:35. Su palabra va a perdurar más que todo el cosmos. Y por eso, después del Evangelio, viene un acto que se puede decir que son de atrevimiento. Porque después de toda esa belleza que Jesucristo nuestro Señor nos deja en sus palabras, el sacerdote, el obispo, se atreve a además
enseñar. Y por eso será grave que los fieles escuchen esas palabras que deben tener credibilidad y autoridad como lo que son la voz de Cristo en la iglesia. El apóstol Santiago dijo: hermanos míos, no querráis todos ser maestros. Sabed que los maestros tendrán un juicio más severo. Santiago capítulo 3 versículo 1. En la traducción griega, ese juicio más severo en griego es mesón crimá. Mesón crimá. Tendremos mayor condenación. Porque si un sacerdote o un obispo dice y enseña cosas que no son la verdad, merecerán ciertamente el infierno. Por eso, con corazones transformados, no nos debemos alimentar de la verdad divina y dar el próximo paso, que termina justamente aquí el primer paso, que es escuchamos la palabra, pero salimos de escuchar la palabra para pasar a la segunda parte, que es la parte sacrificial, que es acercarnos al altar santo de Dios y recibir los vivificantes, transformantes misterios del cuerpo y de la sangre del Señor. Y quiero en este sentido volver al texto de lo que estamos viendo, pero esa prédica que hace el sacerdote, ¿no?, va acompañada en cuanto termina de una petición que se llama la ferviente súplica. La palabra ferviente, fervire, significa hervir. De ahí viene la palabra hervir. Ferviente es hervir, es calentar nuestro corazón. Recuerden esas palabras que también aquellos que eran los discípulos de Maús dicen: ¿acaso nuestro corazón no ardía mientras escuchábamos sus palabras? Después de la prédica, nuestro corazón queda hirviendo, y así como está hirviendo, se hace inmediatamente una súplica. Y esa súplica inmediatamente comienza de pedir, por lo menos en los territorios de Latinoamérica, por los catecúmenos. ¿Quiénes son los catecúmenos? Son las personas que están todavía preparándose, todavía estudiando, todavía leyendo cosas sobre Jesucristo y sobre el Evangelio. Y esto es algo muy triste porque mucha gente se cree que ya sabe, que ya conoce, que ya son superiores a los demás porque han leído algún libro o alguna cosa. Cuando la revelación es cuando Dios, Jesucristo, entra en nuestro corazón y en nuestra vida. Y por eso mismo es muy triste que no nos demos cuenta que debemos orar por nuestra preparación también, para que estemos verdaderamente bien preparados. Y por eso quiero solamente hacer referencia a una oración que mientras la gente está rezando y repitiendo: Señor, ten piedad, Cristo, ten piedad, Señor, ten piedad, el sacerdote dice: oh Señor Dios nuestro, que moras en las alturas y consideras a los humildes, que enviaste a tu Hijo unigénito, Señor nuestro Jesucristo, para la salvación del género humano, mira hacia tus siervos los catecúmenos, todos los que están aprendiendo, están conociendo, que ante ti inclinan sus cabezas. No se refiere a que en ese instante se agacha la cabeza, sino que todos que querramos aprender la verdad, debemos ser humildes y debemos aprender a recibir la enseñanza de Dios que Él mismo da y concede. Hazlos dignos en el tiempo oportuno del baño de regeneración. ¿Cuál es el baño de regeneración? El bautismo. Porque el bautismo debe ser vivido realmente con profundidad, no es cualquier cosa. De la remisión de sus pecados y de la vestidura de incorruptibilidad. Únelos a tu santa iglesia católica y apostólica y cuéntalos en el número de tus elegidos. Como ustedes saben, yo ya lo he explicado varias veces, cuando nosotros decimos iglesia católica, no se refiere a iglesia católica romana. La palabra católicos significa universal. Significa que nosotros no podemos hacer acepción de personas. Yo no puedo decir: a mi comunidad, a mi congregación, a mi grupo, no entran personas chinas, no entran personas negras, no entran personas que vengan de tal iglesia o de tal... No, no. Católicos es abierto. Yo tengo que recibir
absolutamente todos, incluso a los que me caen mal o que me puedan caer mal, que no debería a mí caerme mal, pero bueno, puede pasar porque somos seres humanos, pero yo debo abrir las puertas a todos. Y esas personas verán cómo continúan en esa vida. Por eso es católica. La iglesia es católica porque es abierta a todos, no es un grupo exclusivo. Y apostólica, ¿por qué? No porque hagamos apostolado, sino porque seguimos las enseñanzas de los apóstoles, lo que ellos dejaron. No voy a cambiar a mi antojo como yo quiera y a mi manera. Y cuéntalos a estos que quieran seguir entre el número de tus elegidos. Qué hermoso, qué hermoso. Estamos pidiendo que toda persona que venga a la iglesia, y particularmente en Latinoamérica, nosotros sabemos que la iglesia ortodoxa es muy grande y que está presente en muchos países, particularmente en Europa, primero en Tierra Santa. Hay mucha gente que me dice, oiga, pero ¿cómo es eso? Yo he ido a visitar Jerusalén y allá están también los católicos romanos, pero me doy cuenta que no ha sabido ser solo los católicos romanos, también han habido otros. Momento, la Iglesia Ortodoxa ha estado siempre presente en Tierra Santa, nunca salió. Fue la Iglesia Católica Apostólica Romana que fue sacada después de las cruzadas, cuando las cruzadas finalmente no lograron conseguir su fin de tener el territorio, y vino el gobierno y el imperio otomano, es decir, los musulmanes, los árabes, y ellos sacaron a todos los católicos romanos. Fue el famoso San Francisco de Asís que, yendo él a visitar Tierra Santa, se hizo amigo del gran emperador sultán, y el sultán le dio una medalla, cuenta la historia, una medalla con unos sellos propios del sultanato que lo declaraban hermano del sultán. Y por eso él pudo entrar. Y por eso es que son los franciscanos los únicos que tienen la custodia de Tierra Santa. Es decir, que ellos pueden estar ahí. Pero ellos no son los que siempre se han quedado. Vamos a leer un poquito la historia, y eso es un gran problema, que nos engañan. Y mucha gente va y dice, es que la Iglesia Católica Romana siempre estuvo. A ver, a ver, a ver, a ver. Y cuando vas al sitio de la crucifixión del Señor, ¿quiénes administran ese sitio? Los ortodoxos. Y vas al sitio de la resurrección del Señor, donde Él fue a la tumba y resucitó. ¿Quién administra eso y de quién es? De los ortodoxos. Y cuando vas a Belén y al sitio donde está la estrella donde nuestro Señor Jesucristo nació, ¿quién administra? Son los ortodoxos, no es la Iglesia Católica Romana. La Iglesia Católica Romana tiene una capilla al ladito, en otro lugarcito, porque se les ha dado espacio y porque se ha respetado esa hermandad que existe, pero lastimosamente hay que decir la verdad. Los sitios santos, alguien me contestaba y me decía justamente por el Facebook, pero es que hay un antiguo acuerdo. Sí, 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 fue firmado un acuerdo para que no se maten entre las diferentes partes del cristianismo. Entonces están también los coptos, los etíopes, los armenios, están muchas otras denominaciones cristianas, pero los que siempre se quedaron cuidando y no salieron huyendo, ¿no? Fueron los ortodoxos. Y los ortodoxos, por eso, hasta el día de hoy, la Iglesia Católica Apostólica Ortodoxa es la iglesia que administra a través del Patriarcado de Jerusalén los lugares santos. En este sentido es importante conocer y aprender. Voy a terminar colocando el video siguiente, y vamos a quedar justamente ya en el inicio de este video para poder comprender el día de mañana.
sacerdote ha salido, ha hecho un gesto ante el pueblo, pidiéndole sus oraciones y de alguna manera pidiéndole que ore por lo que va a hacer. E inmediatamente entra junto con el diácono, deja el altar habiendo abierto el antimencio. Ya habíamos visto en la clase anterior, en las clases anteriores, qué es el antimencio, que es este mantelito especial en donde está grabado la tumba de nuestro Señor Jesucristo, y va a ir a un lado, a un altar lateral, donde está una mesa que se le llama la proscomidia, y en ese lugar están el cáliz y el discos, el pan y el y el vino, que se van a transmutar en el pan y el cuerpo, en el cuerpo y la sangre de Cristo. En este pequeño altar, el diácono es colocado un velo en la parte de atrás. Lo mismo puede ser que el sacerdote, si es que está solo, lo haga así, se ponga el velo, y lleva cubierto con unos velos tanto el cáliz como el discos, donde está la sangre o el vino, que todavía no están consagrados, y el cuerpo, el pan de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote sale generalmente con el cáliz, el diácono sale con el disco. Y cuando salen, hacen lo que se llama la gran entrada. La gran entrada. Eso va a quedar para el día de mañana, ¿no? Pero quiero ya de alguna manera que ustedes tengan una idea de lo que vamos a ver el día de mañana y cómo lo vamos a explicar. Obviamente escuchan siempre el coro que está cantando el himno del querubicón. Y cuando han terminado ya el himno del querubicón, todo esto vuelvo a repetirlo, vamos a ver el día de mañana, te pasa inmediatamente ya a lo que es la gran entrada o procesión de los santos dones, o de los dones. De todos vosotros, comienza diciendo, que el Señor Dios se acuerde en su reino, eternamente, ahora y siempre, y por los siglos de los siglos. Amén. Pero obviamente todo esto estoy haciendo una referencia para que ustedes tomen en cuenta que hay una pequeña entrada, que es lo que hemos visto con el Evangelio, y ahora hay una segunda entrada en donde en cambio entra el sacerdote y el diácono con los santos dones, que es la preparación del pan y del vino, que van a ser llevados al altar de Dios para poder ser transmutados o consagrados, ¿no? Transformados en el cuerpo y la sangre de Cristo. Todo esto lo veremos el día de mañana. ¿Qué pasa si un sacerdote no tiene buena voz? Bueno, si no tiene buena voz, indudablemente no, no es que se le niegue el sacerdocio, pero casi siempre es necesario que un hombre que entra al sacerdocio se ejercite y verdaderamente saque buena voz de no sé dónde. Hay casos de varias personas que no tienen buena voz, en general no llegan a ser sacerdotes. Es decir, sí es casi una condición el tener buena voz. Ahora, habemos algunos, ¿no? Yo me incluyo dentro de ese grupo de personas que no siempre tenemos buena capacidad de canto, ¿no? Sin embargo, gracias a Dios, sí es necesario en la liturgia ortodoxa, casi el 50% de la liturgia la lleva un coro y debe llevarlo un grupo de personas, al menos uno o dos, que tengan buena voz. Así que definitivamente, absolutamente todos sí tenemos el valor y la importancia que se da a la música,
La música es parte inherente de la divina liturgia ortodoxa y por lo tanto debe haber siempre un buen coro. Todos los sacerdotes tienen la misma dignidad, así sean sacerdotes casados, para difundir la bendición en el momento de la gran procesión. Sí, absolutamente todos los sacerdotes. El ser casado no lo hace un imposibilitado, no. La razón de que la iglesia haya permitido que hombres casados puedan llegar a ser sacerdotes es justamente porque no hay ninguna razón lógica para despreciar a un hombre que tiene mujer y familia. No la hay. Nuestro Señor Jesucristo, a los que llamó, la gran mayoría de ellos eran casados. En ningún momento Jesús les dijo, tú divórciate y solo si estás divorciado y no tienes hijos, cuidado tengas hijos, ven y sígueme. En ninguna parte nuestro Señor Jesucristo dijo eso. Así que verdaderamente en la vocación ortodoxa el casado es parte exactamente igual. Ahora, sí hay que indicar que en razón de que el matrimonio también lleva unas responsabilidades muy grandes y fuertes en la vida de una persona, esa persona a lo largo de los siglos, en los primeros siglos cristianos, se vio que al inicio podía ser obispo, pero luego se dio cuenta la misma iglesia que no era conveniente que sea obispo y casado. ¿Por qué? Porque no podía. De hecho, tengo que decirlo, yo he tenido muchos amigos de otras iglesias y yo tenía una amistad de un obispo casado o un obispo anglicano, de un obispo de la iglesia anglicana. Y muchas veces yo le llamaba y cuando él me contestaba me decía, espérame un segundito, es que tengo que ir a ver a mi niño, que no sé qué, es que tengo que no sé qué, es que mi mujer me llama. Y yo decía, ok, ya te espero, te vuelvo a llamar, tal, porque siempre estaba ocupado o estaba con alguna cosa. Entonces, es muy difícil que haya cómo compartir las dos cosas, episcopado y matrimonio. Episcopado y matrimonio definitivamente no hay cómo. Sacerdocio y matrimonio, la iglesia lo ha permitido. La iglesia lo ha permitido y verdaderamente siempre hubieron hombres casados que pueden ser sacerdotes sin abandonar. Pero eso no lo hacen, no los hace menos, pero sí no pueden llegar a ser obispos. Es decir, para ser obispos es necesario ser monje y haber renunciado. No se puede todo en la vida también, ¿no? Es decir, si alguien quiere, además de estar casado, además ser obispo, ya es mucha cosa, ¿no? Entonces hay que renunciar. Y de hecho el obispo, para poder guiar a la Grey, se ha visto en la experiencia de la iglesia multisecular de muchos siglos que debe ser un hombre monje, que lleve una vida de monje, que no tenga preocupaciones, que no tenga angustias de ningún tipo, sino que se dedique a la oración y a sacar adelante la iglesia de Dios. Nunca se ha usado instrumentos en la divina liturgia. ¿Por qué? Primero porque la voz es el mejor instrumento que Dios nos dio. Segundo, porque los instrumentos siempre el ser humano los ha usado muchas veces para cosas más bien mundanas. De hecho, hay un texto muy interesante de un autor de hace muchísimos siglos que dice que el órgano originalmente era para las cosas sensuales, es decir, para las cosas pecaminosas. Cuando originalmente en las cortes se comenzó utilizando el órgano, no era un objeto santo. Después dice que el órgano se convirtió y que entonces cambió y que entonces entró a la iglesia y ahí se santificó. Y entonces, graciosamente, pues, de hecho, el órgano de tubos, etcétera, no comenzó estando en las iglesias. Eso no fue así. Esa es la historia de los instrumentos que tú como buen músico debes saber y debes conocer. Por lo tanto, los instrumentos, y peor la guitarra, peor ni se diga la batería o la pandereta o cualquier otras cosas, no son propias de la liturgia cristiana. No, pero David alababa a Dios. Volvemos al mismo tema, terco e inútil.
alababa a Dios no en el templo con arpa. No, esto no hay ese dato, ¿no? Y si es que fuera así, tal y como era en la época del templo de Jerusalén, entonces deberíamos hacer también las otras cosas que se hacían en el templo, que era sacrificio de animales, etcétera. Ese es el problema de muchas líneas cristianas que toman solo parte de la historia y esa parte de la historia la aplican como quieren. ¿Un divorciado puede volver sacerdote? No, bajo ningún aspecto. Nunca un divorciado puede entrar al sacerdocio. Un divorciado, ¿por qué hay que preguntar? ¿Por la Iglesia Católica o un divorciado por la Iglesia Ortodoxa? Ahí viene la diferencia. ¿Por qué? Porque el matrimonio y los misterios de la Iglesia Católica Romana no son válidos para la Iglesia Ortodoxa. Entonces, si una persona fue casada y se divorció y no tiene hijos y quiere reiniciar su vida en la Iglesia Ortodoxa, ahí sí puede, siempre y cuando sea bautizado por la Iglesia Ortodoxa. El bautismo borra, limpia y libera absolutamente de todo, ¿no? Del pasado de una persona. Pero entonces debe ser bautizado en la Iglesia Ortodoxa, no un casado por la Iglesia Ortodoxa que después se divorcia. No. Lo mismo también debo decir, un sacerdote casado no puede bajo ningún aspecto divorciarse. No puede. Caso contrario, pierde el sacerdocio. No, deja de ser sacerdote. Debe permanecer siempre fiel a su mujer. Todo esto son normativas desde los primeros siglos que se han mantenido y casos hay miles y así es como ha obrado la Iglesia. Para el sacerdote en la Iglesia Ortodoxa debe nunca haberse divorciado, nunca, ni antes ni después. ¿No? Si es ortodoxo desde su inicio, no puede haberse divorciado. Caso contrario, está excomulgado o está fuera de los cánones de las leyes de la Iglesia. Sí, con bautismo ortodoxo. Fue bautizado de Iglesia Ortodoxa, se casó ortodoxo y después se divorció, no puede ser sacerdote, no puede. Es difícil armonizar la vida marital y sacerdotal. Y por eso mismo hay que tener una vocación, es decir, y por eso también debe ser la esposa una persona que esté también en el camino espiritual. Si un hombre tiene una vocación, un llamado, se casó con una mujer, con todo respeto voy a decir, pero que es una mujer un poco alocada, una mujer que no quiere seguir a Dios, que quiere hacer, y que le dice, vos tienes tu vocación y tú sigue con lo tuyo, eso es lo tuyo, es tu problema, a mí déjame libre, yo hago lo que yo quiera. Entonces, no, ese es un matrimonio que no está dentro de la ley de Dios. No, lo lógico es que un hombre y una mujer, los dos juntos, sientan un llamado de servicio, de amor a Dios, y juntos piensan y dicen, mira, yo quiero ser sacerdote, y ella dice, perfecto, yo acepto ser esposa de un sacerdote, por lo tanto voy a ser tu compañera, tu amiga, tu consejera, tu ayudante, tu guía, tu pacificadora en medio de tu camino y de tu vocación sacerdotal. Ahí sí, tengo que decir, es una vocación hermosa, armónica, perfecta y casi celestial. Un hombre que encuentra una mujer y unos hijos que le apoyan y que siguen en el camino del sacerdocio, eso es casi el cielo en la tierra, ¿no? Para quien lo tiene. Obviamente no será fácil, como no es fácil nunca la vida del matrimonio. Un sacerdote ortodoxo, por ejemplo, no debe pensar en que va a ser un millonario, que va a tener muchas posibilidades, viajes, etc. Debe ser una persona entregada a Dios por encima de todo. Espero que todo esto les haya servido. Cualquier pregunta seguiremos el día de mañana, y si es que hay alguna pregunta que quieran que se la responda, pues escríbanlo y se lo respondo después. Hemos terminado por hoy, espero que les haya servido. Un abrazo cariñoso y que el Señor Todopoderoso les bendiga, Padre, Hijo y Espíritu Santo, ahora y siempre y por los siglos de los siglos. Amén. Hasta mañana.